Buenas tardes o buenas noches, señores. Vamos a continuar nuestra materia. Hoy día vamos a revisar lo correspondiente a lo que es el análisis de varianza. Análisis de varianza, que es una introducción al diseño de experimentos. Muy bien. Este tema del análisis de varianza es en buena cuenta una extensión de lo anteriormente visto. Nosotros hemos revisado hasta ahora las pruebas de hipótesis de una y de dos medias, hemos revisado las pruebas de hipótesis de una y dos proporciones. Esta es una extensión que consiste en revisar pruebas de hipótesis de varias medias. Anteriormente se hizo con el criterio de Z o con el criterio de T, la T de Student. La diferencia es de que cuando se trata de varias medias se hace la prueba de F, y vamos a verla enseguida, ¿no? Vamos a verla acá. Aquí vamos a comenzar. Pruebas de hipótesis de varias medias. Dice, ¿qué hacer cuando se desea comparar más de dos medias? ¿Existe alguna técnica para comparar varias variables simultáneamente? ¿Es posible resolver más de una hipótesis a la vez? Más de una hipótesis nula y alterna, como si fuera una sola. ¿Se pueden analizar varios factores simultáneamente? La respuesta a cualquiera de estas preguntas es la famosa técnica del análisis de varianza, que acá le escribí entre paréntesis, diseño de experimentos, sus siglas en inglés. Se pueden comparar uno o más grupos de medias. Para tal efecto de comparación se procederá a plantear una hipótesis nula, que es más sencilla que las que hemos visto anteriormente, que implica nada más la igualdad de medias, o sea que no va a haber si es mayor o menor, o si es que es de una cola o dos con nada más. Aquí siempre la prueba será la igualdad de medias. Y la hipótesis alterna solo dirá en palabras que no todas las medias son iguales, así, nada más, no todas son iguales, o que haya una diferente, o al menos una diferente. Los cálculos son algo poquito complicados, no mucho, pero estamos auxiliados por cantidad de programas computacionales de los cuales conocemos, hemos revisado y hemos utilizado los básicos. ¿En qué se basa esta técnica? La parte teórica. La parte teórica, señores, consiste en que de una variabilidad total, ya sabemos que la variabilidad total se calcula a través de las varianzas, la variabilidad total se descompone en dos grupos de variabilidades. Una de estas variaciones son debidas al factor que estoy estudiando y se le llama suma de cuadrados entre grupos. Y otra fracción, que es como quien dice un sobrante, son las variaciones debido al ruido experimental, se la conoce como suma de cuadrado de los errores. Suma de cuadrados de los errores. A esta se la conoce como la suma de cuadrados de los factores de estudio, que sumadas ambas deben reproducir la suma de cuadrados total. Bueno, deben de reproducir de esta manera, ¿no? Esto, señores, es lo que se conoce con el nombre de descomposición de la variación total. La variación total en sus diferentes componentes básicos. Por ejemplo, solamente vamos a enunciar el ejemplo nada más. Se registra el número de cajones producidos por cada uno de 3 turnos, el turno A, el turno B, el turno C, en una planta productiva, en una semana. Y se pregunta si hay alguna diferencia entre la producción de cada turno. No nos olvidamos de que estos son en realidad datos muestrales, y estos datos muestrales no podemos sacar conclusiones directamente de los datos de muestra porque en realidad cada uno de ellos está obedeciendo a una población, y la pregunta es si a nivel población serán
similares las producciones de los 3 turnos. No se pregunta si a nivel muestral. A nivel muestral, pues claro que no va a ser, nunca van a ser iguales. A nivel poblacional se puede considerar, con un cierto criterio elástico, se puede considerar que los 3 turnos producen lo mismo, o habrá uno de ellos y pues habría que detectar cuál que sea diferente, más productivo o menos productivo, ya lo veremos. Señores, este tipo de gráficos ya más o menos lo tenemos familiarizado, ¿verdad? Las X son no numéricas, acá dice son no numéricas. ¿Cuál es la X acá? ¿Cuál es la variable X? La X en este ejemplo es turno A, turno B, turno C. Esas son las X. Las X, me pregunta, ¿son no numéricas? ¿No numéricas? Claro, le digo, son no numéricas. Me pregunta, ¿la Y es numérica? La Y, ¿cuál es la Y? Esta es la Y. Es todo este conjunto de números es la Y. La Y me dice, ¿es numérica? Sí. ¿Involucra medias o varianzas? Vamos a hacer prueba de medias, de múltiples medias. Estamos acá, prueba de medias. ¿Involucra 2 muestras? No, no involucra más 2 muestras. Involucra más de 2 muestras. Entonces la prueba que vamos a hacer es la del ANOVA, que acá en otras palabras dice análisis de varianza. Análisis de varianza, siglas están en inglés. Muy bien, dice plantear el procedimiento, ¿no? Plantear la hipótesis nula, en la que nada más se dice que son todas iguales. Plantear la hipótesis alterna, en la que se diga que no todas son iguales. Escoger un nivel de significancia, ya lo conocemos. Hacer un análisis de varianza de una vía. ¿Y qué significa un análisis de varianza de una vía? Vamos ahorita a profundizarlo esto. Manejar los supuestos, que son muestras aleatorias, que haya datos normales, que las varianzas sean similares. Recordamos la prueba de varianzas vista en las pruebas de hipótesis. Entonces veamos qué cosa es un análisis de varianza de una vía. Aquí lo vamos a procurar escribir, ¿no? Esto, insisto, está en el terreno de lo que son los famosos diseños de experimentos. Entonces, es conveniente que los estudiantes lean las primeras páginas del tema de diseño de experimentos, porque hay mucha terminología propia de esto, ¿no? Específica para esto. Entonces, normalmente, en un diseño experimental de una vía, lo que se plantea son someter a mis unidades experimentales a una serie de tratamientos, ¿Cuántos tratamientos voy a tener? No sé, K tratamientos. Estos tratamientos van a requerir de unidades experimentales sobre las cuales vamos a calcular luego los promedios. Entonces, la primera unidad experimental del tratamiento 1 está acá. La segunda unidad experimental del tratamiento 1, la tercera unidad experimental del tratamiento 1, la última unidad experimental del tratamiento 1. O sea que hemos creado un experimento en el que tengo un tratamiento, pueden ser, qué sé yo, si son tratamientos agronómicos, niveles de fertilizantes, si son tratamientos biológicos, humanos, son, no sé, dosis de penicilina, y hay varios pacientes a los que se les aplica esta dosis. Tendríamos la primera unidad experimental del segundo tratamiento, la segunda del segundo, la tercera y otros. N unidades experimentales para el segundo. Para el tercero, lo mismo, ¿no? N unidades experimentales. Esta N no es forzoso que sea la misma, pudiera variar. Y para la última, la estoy escribiendo de esta manera. Ahí vamos.